bienvenidos a Pasión de Agujas. En este tutorial de esta semana vamos a ver cómo hacer esta chaqueta que está construida con la técnica top down a crochet. Está toda realizada con el punto alto herringbone, ¿sí? Lo vamos a trabajar en relieve en la parte del canesú, es un canesú redondo, y la parte de las mangas y el torso luego lo hacemos de manera lisa en este caso, ¿sí? Por supuesto que todas estas cosas son sugerencias, ustedes las pueden variar. La manga está construida de manera circular y de vuelta, está todo trabajado del derecho y del revés. Usé una lana 100% acrílica, está recomendada, es de 3 milímetros de grosor, es semigruesa y está recomendada para una aguja de 4,5 a 5,5, pero vamos a usar 6,5 para la cadena inicial y toda la chaqueta está hecha con una aguja de 6 milímetros. Para el talle M vamos a montar 60 cadenas. Para el talle small o S pueden montar 55 cadenas y para un talle más, un talle L o un talle large, 65 cadenas. Yo voy a realizar el talle M, o sea que en el original yo ya tengo mi canesú adelantado, ya monté mis 60 cadenas, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la cadena montada, vamos a cambiar de aguja, nos vamos a ir a una aguja medio punto menos, en este caso es una de 6 milímetros. Entonces, vamos a levantar una cadena y vamos a hacer una hilera de puntos bajos, un punto por cada cadena que hayamos montado. O sea que vamos a tener 60 puntos bajos en este caso. Pero en vez de trabajarlo de manera normal, como solemos hacer, que nos introducimos por aquí, por el frente, vamos a girar nuestra cadena, ¿sí? Y ven estas lomitas que se forman en la parte de abajo de nuestra cadena, en esas vamos a trabajar, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta parte de la cadena nos quede como vista en el borde del saco, en la parte del cuello. Entonces, la primera cadena es la cadena de altura, nos vamos a la segunda cadena, aquí atrás, ¿ven? En esta lomita nos vamos a introducir ahí, con cuidado, y tomamos hebra y ahora vamos a realizar un punto bajo por cada cadena que hayamos montado según su hilado, su aguja, porque por ahí están trabajando con otro hilado, entonces van a tener que hacer una conversión y depende también el talle que estén trabajando. Recuerden que todas las medidas, ¿sí?, que uno da son referenciales, ¿sí?, como para que ustedes tengan una guía y que les sirva de muestra. Pero por supuesto que todo esto ustedes lo pueden adaptar a su cuerpo, a su hilado, a su tensión. Como referencia, mi cadena de 60 cadenetas inicial con la aguja de 6,5 mide 43 centímetros en el talle M. Y una vez colocados los puntos bajos, el largo total se me va a 46 centímetros. Ahora, esta va a ser nuestra primera hilera de puntos bajos del lado del derecho y ahora vamos a comenzar a realizar el punto alto herringbone. Entonces, para comenzar vamos a levantar 2 cadenas. Yo en este caso voy a levantar 2 cadenas, ustedes si quieren pueden levantar 3, ¿sí? Eso va a depender del gusto o la costumbre de cada uno. Giramos nuestro tejido, que es lo que vamos a hacer todas las vueltas. Y para hacer nuestro punto alto herringbone, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos lazada como para hacer un punto alto normal. La primera cadena ya está tomada por estas 2 cadenitas, porque estas 2 cadenas van a corresponder a nuestro primer punto alto herringbone. Nos vamos al segundo punto, tomamos lazada, pasamos por el punto y pasamos directamente sobre la primera hebra. Volvemos a tomar lazada, sacamos por 1, tomamos lazada nuevamente y sacamos por 2. Ahí tenemos nuestro primer punto alto herringbone. Repetimos. Esta vuelta del revés, lo que vamos a hacer es colocar un punto alto herringbone por cada punto bajo que hayamos colocado. En mi caso van a ser 60 puntos altos herringbone. Un punto por cada punto. Tomamos lazada, nos vamos al próximo punto, pasamos,
sacamos hebra, paso por la lazada que tengo la aguja, tomo hebra nuevamente, paso por 1, tomo hebra, paso por 2. Nuevamente tomamos lazada, pasamos, paso, saco por 1, saco por 2. Nuevamente tomo lazada, paso, ¿sí? Se pueden ayudar tomando así con el dedo, saco por 1, saco por 2. Nuevamente tomo lazada, paso, tomo lazada, saco por 1, tomo lazada, saco por 2. Y de esta manera se nos va formando el punto alto herringbone, que la característica que tiene es que se forma con la primer pasada, este nudito, ¿sí? La segunda es la que nos forma la B corta, esta espiga aquí que se ve, y la tercera pasada es la que nos cierra el punto. Entonces, otra característica que tiene es que tiene como si fuera una inclinación. Entonces, nos va a quedar una hilera con una inclinación hacia allá y la siguiente hacia el otro lado. Es un punto muy bonito, tiene una textura interesante y de esta manera, colocando un punto alto herringbone por cada punto bajo que hayamos colocado de la vuelta anterior, completamos nuestra hilera hasta el final. Una vez completada nuestra segunda vuelta del revés, que sería nuestra primera vuelta de puntos altos herringbone, mi tejido mide entre 50 y 51 centímetros, ¿sí? De ancho. Para nuestra tercera vuelta, vamos a levantar 2 cadenas, giramos nuevamente nuestro tejido y aquí vamos a realizar nuestro primer aumento. Los aumentos van a ser iguales para todos los talles porque los diferentes talles van a comenzar con diferente cantidad de cadenas y se van a detener en diferentes instancias los aumentos, y el talle más chico les voy a indicar cuándo se tienen que detener con los aumentos y el talle más grande les voy a decir cuántos aumentos más después al final van a tener que hacer, como para poder adaptarlo a los diferentes tamaños. Entonces, lo que vamos a hacer en todas las hileras de los aumentos es tratar de corrernos del inicio. Entonces, ¿qué implica esto? Que si, por ejemplo, tuviéramos que hacer, por ejemplo, ahora tenemos que hacer un aumento en el cuarto punto, ¿sí? Entonces, en vez de contar 4 puntos y hacer nuestro aumento, vamos a hacer nuestro primer aumento a la mitad. Entonces, en el segundo punto vamos a hacer nuestro primer aumento. Y a partir de ahí contamos, en el cuarto punto realizamos un aumento, contamos 3 y en el cuarto punto realizamos otro aumento. Esto lo que va a lograr es que ni al inicio ni al final tengamos un aumento, los aumentos en el borde. Y eso va a lograr que los bordes queden lo más rectos posibles para luego poder agregarle la vista o la cenefa aquí en los bordes del saco, ¿sí? Entonces, estamos aquí. Hicimos nuestra hilera de puntos bajos, nuestra primera hilera de herringbone, que está hecha del revés, y ahora venimos a nuestra primera hilera de punto alto herringbone del derecho, pero que ya sería nuestra tercera hilera. Y aquí vamos a realizar nuestro aumento. Nuestras 2 cadenas, como siempre, van a corresponder al primer punto, entonces este ya está tomado. Y aquí vamos a realizar nuestro primer aumento. Los aumentos son muy sencillos, simplemente vamos a colocar 2 puntos altos herringbone en un mismo punto y de esa manera vamos a obtener nuestro aumento. Y luego a partir de acá contamos 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Y aquí, donde cuento 4, realizamos 2 puntos altos herringbone. En total, en esta hilera vamos a tener 15 aumentos, ¿sí? Vamos a tener 15 aumentos en total, que con nuestros 60 puntos iniciales nos van a dar un total de 75 puntos.
Completamos de esta forma hasta el final. Cuando llegamos al final, nos introducimos en la cadena y realizamos nuestro último punto alto herringbone. Recuerden que las cadenas iniciales, ahora levantamos 2 cadenas, giramos nuestro tejido de esta forma y nos vamos a la vuelta del revés. A todas las vueltas del revés de nuestro herringbone vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar el punto en las cadenas, ¿sí? En relieve, pero tomando el primer punto de donde salen las 2 cadenitas, no lo vamos a trabajar, porque si nos introducimos acá, esto nos va a deformar el borde. Entonces vamos a trabajar como normalmente trabajamos, nos introducimos en el punto que nos corresponde, que sería el segundo, pero vamos a envolver. ¿Ven las cadenas de arriba? Entonces la aguja entra por el punto que nos toca y sale en la de al lado y envuelve esta parte de acá del punto, pero es la parte superior del punto. Eso es para que nos forme estas espigas, ¿sí? Todas estas espigas que le vamos a ir trabajando al canesú. Entonces, del lado de atrás queda liso, ¿sí? Pero al trabajar solamente la parte superior del punto en relieve, nos empuja hacia el frente, nos va a tirar hacia el frente para que de vista nos quede esta espiga o trenza, como le quieran llamar. Entonces, venimos a nuestro tejido y tomamos hebra para hacer nuestro punto alto herringbone. El primero ya está tomado. Nos introducimos por acá y salimos por acá. Tomamos la hebra, pasamos, tomamos hebra, sacamos por 1, tomamos hebra, sacamos por 2. Y ahí tenemos nuestro primer punto alto herringbone, que sería el segundo, porque las 2 cadenitas cuentan como un punto. Ahora, ¿cómo seguimos? Del mismo punto de donde salimos es donde nos volvemos a introducir, ¿sí? Entonces envolvimos acá, ahora nos introducimos en este por el cual salimos, ¿sí? Entonces, tomamos hebra, nos introducimos acá, que es por donde salimos, y salimos por el de al lado. Envolvemos ahí, pasamos, tomamos hebra, sacamos por 1, pasamos, tomamos hebra, sacamos por 2. Nuevamente nos introducimos por el que salimos por el próximo, pasamos la hebra, pasamos, tomamos hebra, sacamos por 1, tomamos hebra, sacamos por 2. Todas nuestras vueltas del revés es un punto por cada punto, o sea que vamos a seguir teniendo la misma cantidad de puntos que montamos en la vuelta anterior. En la anterior hicimos los aumentos, teníamos los 75 puntos, en esta vuelta del revés vamos a tener 75 puntos. Y así va a ser todas las hileras del revés que trabajemos, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a ir completando. Todas las vueltas del revés las vamos a trabajar de esta forma, copiando o digamos haciendo un punto por cada punto de la vuelta anterior. Entonces, ahora nos corresponde vuelta de aumento. La vuelta número 5. Levantamos 2 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto y nos vamos al segundo punto alto herringbone. Esta vuelta nos corresponde hacer un aumento en el quinto punto. Entonces, yo como mitad de 5 voy a tomar 3. Entonces, mi primer aumento lo voy a hacer acá, en el tercer punto. Tomo hebra y coloco 2 puntos altos herringbone ahí. Recién a partir de ahora vamos a contar 5. Entonces, hago un punto alto herringbone. 2 puntos, 3, 4 y donde cuento 5 coloco 2 puntos altos herringbone de esta forma.
Y así vamos a repetir hasta el final. En total vamos a tener esta vuelta también 15 aumentos, o sea que nos van a quedar al final de la hilera 90 puntos. Levantamos 2 cadenas, vamos a girar nuestro tejido y ahora estamos de la vuelta al revés en la vuelta número 6. Recordamos, esta vuelta es sin aumento, la vuelta del revés, vamos a formar esa espiga y nos introducimos en este primero que está tomado por las 2 cadenitas, no, arrancamos desde acá, envolvemos ahí la parte superior del punto y vamos a ir colocando un punto por cada punto que tengamos, ¿sí? Recuerden que nos introducimos por el punto que salimos, ¿sí? Entonces salí por acá, ¿ven? Ahora envuelvo aquí, ¿sí? Esto lo vamos a repetir todas las vueltas del revés, ¿sí? Entonces esta vuelta del revés es la 6ª vuelta, me van a seguir quedando mis 90 puntos. Completamos hasta el final. Volvemos a levantar nuevamente 2 cadenas, giramos nuestro tejido y esta vuelta, que sería la 7ª vuelta, vamos a hacer un aumento en el 6.º punto. También vamos a tener 15 aumentos en esta hilera. Entonces, como es en el 6.º punto, en el 3.er punto voy a hacer mi primer aumento, colocando 2 puntos altos herringbone ahí en un mismo punto. Y recién a partir de ahora contamos 6, 5 y donde cuento 6 colocamos los 2 puntos en un mismo punto y ese va a ser el aumento de nuestra hilera. De esta forma. Cuando llegamos acá al final, levantamos nuestras 2 cadenitas, simplemente viramos nuestro tejido y vamos a hacer nuestros puntos en relieve como todas las vueltas anteriores, colocando un punto por cada punto, tomando los puntos altos herringbone en la parte superior del punto para lograr nuestra espiga en el frente. Y esta vuelta, por lo tanto, vamos a tener también nuestros 105 puntos que montamos en la hilera anterior. Completamos hasta el final, ¿sí? Vamos a levantar 2 cadenas y para nuestra vuelta número 9 vamos a hacer un aumento en el 7.º punto. Entonces, hago 2, 3 y aquí en el 4.º punto voy a colocar mi primer aumento, ¿sí? Voy a tomar, lo pueden colocar en el 3.º, también es indistinto porque la mitad de 7 da 3,5, así que es indistinto. Y a partir de acá cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá donde contamos 7 colocamos nuestros 2 puntos altos herringbone en un mismo punto de la vuelta anterior y repetimos, volvemos a contar 6 puntos y en el 7.º punto volvemos a colocar un aumento, ¿sí? De esta manera entonces vamos a completar nuestros 15 aumentos de esta 9ª hilera con los 105 puntos que ya teníamos. Vamos a completar un total de 120 puntos finales. En esta vuelta del revés es como todas las vueltas del revés, vamos a ir colocando un punto por cada punto que tengamos en esta vuelta número 10. Y entonces vamos a seguir teniendo nuestros 120 puntos. Completamos hasta el final. Acá estamos finalizando entonces la vuelta número 10, ¿sí? Estamos haciendo la espiga. Cuando llegamos acá al final de las hileras, tenemos las 2 cadenas, ¿sí? Y este que es el último punto, o sea, sería el segundo punto. Las 2 cadenas y el segundo punto ahí, ¿sí?
Entonces, ven que acá, por acá salí la vez anterior, ven que acá está tomado. Entonces, para colocar nuestros últimos 2 puntos, me voy a introducir acá, ¿sí? Que sería el segundo punto. Y me voy a introducir acá en la cadena, ¿sí? De las 2 cadenitas. Ahí voy a colocar mi anteúltimo punto en relieve y luego mi último punto en relieve lo tomo en esa cadenita, ¿sí? En la segunda cadenita me introduzco ahí y ahí coloco mi último punto en el borde, ¿sí? Entonces de esa manera el borde queda bastante simétrico, ¿sí? O sea que porque el último está ahí en las cadenitas, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Levantamos nuestras 2 cadenitas y esta vuelta nos corresponde, como ya se imaginarán cómo viene la secuencia, hacer un aumento en nuestro octavo punto, ¿sí? Entonces, en el cuarto punto desde el inicio voy a colocar mis 2 puntos altos herringbone. Entonces, aquí llegué a mi cuarto punto, coloco mi primer aumento. Y recién a partir de aquí, cuento, ¿sí? Cuento 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, donde cuento 8, colocamos nuestros 2 puntos altos herringbone en un mismo punto. Y a partir de ahora, eso es lo que vamos a repetir. Esta 11ª vuelta, la hilera número 11, vamos a tener los 120 puntos de la vuelta anterior más los 15 aumentos que le vamos a agregar ahora. Vamos a tener un total de 135 puntos, ¿sí? Acá ya completé mi vuelta número 12, que es la vuelta del revés, que es un punto por cada punto que tenemos de la vuelta anterior, que recuerdan que teníamos los aumentos. Entonces esta vuelta al revés simplemente nos van a quedar los 135 puntos. Ahora, para nuestra próxima vuelta vamos a levantar 2 cadenas como venimos realizando y nuevamente nos corresponde hacer un aumento con la misma secuencia que veníamos trabajando. Entonces, si la vuelta anterior hicimos un aumento cada 8, esta vuelta vamos a hacer un aumento cada 9. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto voy a colocar mi primer aumento. Haciendo 2 puntos altos herringbone en un mismo punto. Ahí tenemos nuestro primer aumento. Y ahora vamos a contar 9 puntos y en el 9º punto vamos a colocar, nuestros aumentos. Tengo mi aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y donde cuentan 9 colocan sus 2 aumentos, colocando 2 puntos altos herringbone en un mismo punto. Y así vamos a completar toda la secuencia de esta hilera número 13, que sería también con 15 aumentos, ¿sí? Un aumento cada 9 puntos y nos va a quedar en total 150 puntos al final de la hilera. Una vez completado eso, realizan la vuelta del revés, como veníamos realizando, tomando el punto en relieve sobre la parte superior y colocamos un punto sobre cada punto, ¿sí? Entonces la vuelta al revés también nos van a quedar los 150 puntos.
Bueno, una vez completada nuestra vuelta del revés con los 150 puntos que obtuvimos en la vuelta anterior, para el talle M ya vamos a detener los aumentos, ¿sí? Porque yo en este caso ya tengo la cantidad de puntos necesarios como para hacer la división, ¿sí? De las mangas, de los frentes y de la espalda. Pero me falta alcanzar la altura, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar aproximadamente hasta la hilera 18, ¿sí? Hasta alcanzar aproximadamente los 23 centímetros de alto, ¿sí? Ahora, las que son un tallecito más, ¿sí? Les recomiendo que en la próxima hilera, aquí del derecho que nos corresponde ahora, continúan con la misma secuencia de aumentos que venimos realizando y le van a realizar 15 aumentos más en la próxima vuelta, ¿sí? Colocando 2 puntos en un mismo punto cada 10 puntos, ¿sí? Entonces, teniendo 150, les van a quedar 15 aumentos más y se lo prueban, se fijan si el ancho les va, tengan en cuenta que después por ahí le vamos a agregar unas cadenitas en el bajo manga, o sea que van a tener un margen más ahí, ¿sí? Ahora, yo me voy a quedar completando el canesú, ¿sí? Y después nos vemos para dividir los puntos para los talles más chiquitos y más grandes, ¿sí? Y el nuestro, y vemos cómo seguimos trabajando la parte de las mangas y el cuerpo. Una vez que tenemos completado nuestro canesú, según el talle que estemos realizando, vamos a dividir para los frentes, ¿sí? Para las mangas, para nuestra espalda, la otra manga y nuestro otro frente. Entonces, vamos a repasar los puntos de cada talle, ¿sí? Arranca con 55 cadenas en vez de 60, un talle menos. Quiero hacer una aclaración. La primera hilera donde hacemos los aumentos, van a tener que separar sus aumentos en vez de cada 4 puntos, o sea, en el cuarto punto, van a tener que intercalarlo cada 3 y cada 4, cada 3 y cada 4. De esa forma les van a entrar los 15 aumentos que necesitamos, ¿sí? Esa es la única diferencia. Luego siguen realizando los aumentos, pero van a trabajar a lo alto, ¿sí? 16 hileras. 16 hileras en total, de los cuales vamos a tener 5 hileras de aumentos, ¿sí? Con 15 aumentos en cada hilera. Entonces les va a quedar un total de 130 puntos, ¿sí? O sea, donde el talle M tiene 135 puntos, el talle S va a tener 130 porque va a haber iniciado con 5 cadenas menos, ¿sí? Entonces arrancan con 55, van a realizar en total 75 aumentos en todo el canesú y les va a quedar un final de 130 puntos. Esos 130 puntos los vamos a dividir de la siguiente forma para el talle S. 26 puntos para cada manga, ¿sí? Vamos a poner 40 puntos para la espalda y 19 puntos para cada frente, ¿sí? Luego, en la sisa, el talle más chiquito opcional, le va a realizar en el bajo sisa 4 cadenitas de separación. Toman así un restito de lana que tengan o cortan un pedacito del ovillo y le realizamos 4 cadenitas ahí entre la manga y el frente, una cadenita de 4 puntos que yo ahora se les voy a mostrar cómo se lo vamos a hacer al talle M. 60 puntos, ¿sí? La trabajamos en total 18 hileras de alto, que eso nos va a dar un aproximado de 23 centímetros, que es la altura que necesitamos de la sisa. Realiza en total 6 hileras de aumentos, ¿sí? Entonces vamos a tener un total de 60 puntos iniciales más 90 aumentos, nos va a dar un total de 150 puntos que luego lo trabajamos hasta obtener el alto total de la sisa, ¿sí? Lo mismo es para el talle S. ¿Cómo los vamos a dividir? Vamos a colocar, en este caso, 30 puntos para cada manga, ¿sí? De este lado, 30 y 30. Cada frente nos va a llevar 22 puntos cada uno y para la espalda vamos a dejar 46 puntos, ¿sí? De esa manera vamos a dividir nuestro canesú.
Y también vamos a realizar en el bajo manga o bajo sisa, aquí donde tengo colocados los marcadores de la manga, 4 cadenitas de separación, ¿sí? Entre el frente y la manga y la espalda, que ahora se los voy a mostrar cómo lo hacemos. Van a arrancar con 65 cadenas, ¿sí? Aquí en el inicio, realizan en vez de 6 hileras de aumentos, van a ser 7 hileras de aumentos, o sea, una hilera de aumentos más que el talle M, y todas tienen 15 aumentos en cada hilera, independientemente del talle. Entonces, con los 65 puntos iniciales, más los 105 puntos de aumentos que les van a quedar en total en todas las hileras de los aumentos, van a tener un total de 170 puntos al final, que lo van a trabajar hasta obtener aproximadamente 25 centímetros de altura de canesú. Por supuesto que todas estas medidas son referenciales. Ustedes se lo prueban y se lo van a adaptar a su cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a dividir el talle L sus 170 puntos? Va a colocar 34 puntos para cada manga, ¿sí? Para la espalda van a dejar 52 aquí atrás y para cada frente vamos a separar 25 puntos para cada uno respectivamente, ¿sí? Y en el bajo sisa les recomiendo que hagan una cadenita de 8, ¿sí? Los talles más pequeños pueden hacer 4, igual todo esto se puede adaptar. Si ustedes ven que el tamaño que tienen es suficiente, les gusta como les queda, eso se puede prescindir tranquilamente. No le colocan las cadenitas, si necesitan más, le agregan más, y si necesitan menos, menos. Acá les quería mostrar como de manera muy sencilla. Yo ya tengo colocado los marcadores. Lo que hice fue colocar los marcadores. Este sería el punto de la manga, este sería el punto del frente, y el marcador lo coloqué entre medio de ambos, ¿sí? Ahí es donde vamos a enganchar la cadenita, pero ustedes lo pueden tomar como quieran, ¿sí? En esta cadena o en esta cadenita. Yo les muestro lo que yo hago y ustedes si quieren lo replican. Bueno, venimos acá, entonces como las cadenitas me van para aquel sentido, acá ya marqué, y acá donde tengo el marcador, metemos la agujita así entre ambos puntos, toman un trocito de lana que lo cortan de la punta del otro extremo de uno de los ovillos, hago un nudo sencillo, ¿sí? Sin ninguna cosa rara, ahí, y hacemos así, levantamos el hilito y hago 4 cadenas, 1, 2, 3, y la cuarta la engancho acá, 3 y 4, y con este, hoy esperen porque no se vio, me fui del cuadro. Y acá, ahí, cuando llegamos al otro lado, hice 3, ¿sí? Entonces llego acá al otro lado y acá hago la cuarta y luego hago un nudito ahí para ajustar, ¿sí? Y ahí me quedaron las 4 cadenitas, ¿ven? 1, 2, 3, 4. Estas 4 cadenas que montamos las vamos a utilizar tanto para la manga como para el cuerpo, ¿sí? Esto es mi frente, acá tengo la espalda y acá nos quedó ya cerradita la manga, ¿sí? Es opcional, si quieren lo hacen y si no quieren no. Esta parte del cuerpo, ¿sí? Tanto las mangas como el torso ahora ya nos lleva aumentos. En las mangas inclusive vamos a hacer disminuciones en mi caso, que también son opcionales. Y vamos a trabajar el punto alto herringbone colocando un punto por cada punto, derecho y revés, ¿sí? Y de vuelta en la parte del frente y de la espalda, pero sin este relieve que formaban estas espigas, ¿sí? Que le hicimos a la parte del canesú. O sea que va a ser liso, ¿sí? Solamente el punto, un punto por cada punto, derecho y revés, ida y vuelta, ¿sí? Levantamos estas 4 cadenitas, por supuesto que se nos van a agregar al cuerpo, y la manga, que luego también se los voy a mostrar,
la vamos a trabajar, el torso lo trabajamos de ida y vuelta porque está abierto, ¿no? Al frente, por supuesto. Y la manga la vamos a trabajar de manera circular. Vamos a levantar 2 cadenitas aquí, ¿sí? Yo terminé en una vuelta del revés, eso va a depender del tejido de ustedes, que pueden terminar del derecho o del revés, es indistinto. Levantamos 2 cadenitas acá y tejemos en circular. Cuando llegan acá, unimos con punto deslizado y volvemos en la vuelta del revés. Vamos a trabajar ida y vuelta, siempre uniendo al final con punto deslizado en las 2 cadenas iniciales que tengamos, ¿sí? De esa manera nos evitamos la costura. Y entonces vamos a trabajar el torso y la manga del largo que cada uno desee para su cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí ven, tenemos las 4 cadenitas, introducimos un punto en cada punto y continuamos trabajando sobre la espalda. Entonces, yo me voy a llevar esta colita de paso, tomamos acá, ahí va nuestro primer punto alto herringbone, acá el otro, ahí te van 2, acá van 3, y acá colocamos la cuarta. Ahí. De esta forma tenemos colocados aquí los 4 puntos altos herringbone, ¿sí? Que venimos desde el frente, colocamos las 4 cadenitas y ahora ya continuamos trabajando de manera normal aquí en la espalda. Si quieren pueden ir escondiendo estas hebras, si no las esconden al final. Eso es como les resulte más cómodo y es simplemente colocar un punto por cada punto que tengamos. De esta forma, ¿sí? Ahí. Acá les quería mostrar, ven, ya di toda la vuelta de la espalda, hice el otro bajo manga, colocando un punto sobre cada punto, ¿sí? Esta es mi vuelta del derecho. Colocamos el último punto acá. Y simplemente vamos a levantar 2 cadenas, ¿sí? Giramos el tejido. Y ahora para trabajar nuestras vueltas del revés, no vamos a trabajar más, como les dije, el punto en relieve, sino que simplemente va a ser colocar, en este caso, un punto sobre cada punto que tengamos montado, toda la vuelta de manera normal, de la misma forma que hacíamos en las vueltas del derecho, ¿sí? Es un punto alto herringbone por cada punto alto de la vuelta anterior. Y así van a ir trabajando. Este sería al revés y el derecho nos quedaría de la siguiente forma, ¿ven? Entonces hasta aquí trabajamos el relieve del canesú y de aquí para abajo nos va a ir quedando liso, ¿sí? Ahora, para nuestras mangas, ¿sí? Una vez que lo tenemos así, con las cadenitas montadas y que ya completamos el cuerpo, vamos a, de las 4 cadenas o de las cadenas que ustedes tengan, si no tienen cadenas, simplemente de este punto saltan a este punto y trabajan. Lo mismo con el cuerpo si no montaron ninguna cadenita. En caso que hayan montado cadenitas como yo, nos introducimos acá en la segunda cadenita, enganchamos una hebra nueva, simplemente hacemos un nudito sencillo ahí, de esta manera. Nos volvemos a introducir ahí en el mismo punto, levantamos 2 cadenas para iniciar y completamos nuestra vuelta colocando un punto alto herringbone por cada punto, de esta forma. Ahí. Y así vamos dando toda la vuelta hasta completar. Cuando llegamos acá al final, como la manga la vamos a trabajar de manera circular, ¿sí? Uniendo siempre al final, aquí en estas 2 cadenitas que levantamos recién, que van a equivaler a nuestro primer punto, enganchamos aquí con un punto deslizado, volvemos a levantar 2 cadenitas y trabajamos un punto por cada punto de la vuelta del revés. Y así vamos haciendo derecho y revés. Después les voy a mostrar
cada cuánto hice las disminuciones, cuántas disminuciones hice y cómo las vamos a hacer. Bueno, acá ya completé 4 hileras, ¿sí? Acá tenemos la manga, entonces tengo 1, 2, 3, 4 hileras, ¿sí? La quinta hilera, ya levanté mis 2 cadenitas, me corresponde ahora vuelta del derecho. Venimos acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a disminuir 2 puntos, uno al inicio de la vuelta y el otro punto al final de la vuelta. Entonces vamos a haber disminuido 2 puntos en esta hilera, ¿sí? Tomamos hebra ahí, como venimos haciendo el herringbone, pasamos, ¿sí? Pasamos por uno y dejamos el herringbone sin terminar. Volvemos a tomar hebra, vamos al próximo punto, hacemos la primera pasada, volvemos a tomar hebra, sacamos por uno y ahora cerramos los 2 puntos juntos. Y ahí disminuimos 2 puntos en uno, ¿sí? Acá nos quedan las 2 cadenitas, entonces acá arriba vamos a tener las 2 cadenitas y este punto que se convirtió en uno solito. Ahora trabajamos simplemente un punto por cada punto que tengamos en la vuelta. Y cuando lleguemos al final vamos a repetir el procedimiento. Entonces, cuando nos restan 2 puntos, acá tenemos las 2 cadenas, ¿sí? Acá tengo un punto, acá tengo el otro punto. Cuando me restan esos 2 últimos puntos, volvemos a repetir el procedimiento. Tomo, paso, saco por una. Tomo la lazada, me voy al punto siguiente, tomo, paso, saco por uno y una vez que tengo los puntos ahí a medio terminar, cierro todo junto. Y ahí disminuí 2 puntos en uno, ¿ven? Entonces, uno acá a mis 2 cadenitas, ahí. Y ahora levantamos 2 cadenas para nuestra próxima vuelta, giro y en estos puntos que disminuimos, ¿ven? Aquí están los 2 puntos disminuidos en uno. Ahí simplemente vamos a colocar un punto alto herringbone y así toda la vuelta. De esa manera van a poder trabajar el resto de sus mangas. Yo me voy a quedar completando ahora toda mi manga fuera de cámara para ir adelantando, porque esto es muy sencillo, trabajamos derecho y revés y cada 5 vueltas aproximadamente vamos a hacer entonces una disminución. Yo en total voy a disminuir 8 puntos en toda mi manga y una vez que tengo hechas las disminuciones, por supuesto que la manga ustedes la pueden dejar del largo que ustedes deseen. Yo en este caso lo voy a hacer manga larga. Luego, la terminación de la manga, igual que el bajo del cuerpo, le hice exactamente con el mismo dibujo que veníamos trabajando el canesú. Entonces la manga viene desde el dibujo del canesú con las espigas, toda lisa, lisa, lisa en punto alto herringbone. Y al final, ¿sí?, de las 29 hileras, la hilera 28, que sería mi vuelta del revés, la tomé en relieve para que en el borde me quedara la espiga. Y la hilera 29 simplemente del derecho le coloqué una hilera de puntos bajos. De esa manera me queda igual que en el cuello. Lo mismo le realicé al bajo del cuerpo. ¿Ven? Venimos trabajando el canesú, el cuerpo lo hice todo liso en punto alto herringbone y la anteúltima hilera del revés la tomé en relieve para que me quedara la espiga aquí abajo y luego finalicé con una vuelta de puntos bajos del derecho, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo hacemos la cenefa, ¿sí? O sea que en el torso le hice 21 hileras y en las mangas 29. El largo total del suéter en la parte desde aquí, desde el hombro, ¿sí?, el pico este que es la parte más alta del cuello, hasta abajo, vamos a medirlo, a ver cuánto tiene, para que lo tengan ustedes como referencia. Entonces miden desde acá arriba, ¿sí? Desde ahí, a mí ahora no me entra en el cuadro, pero debe tener aprox 54, un poquito más, miren, tiene,
55,5 tiene, casi 56, ¿sí? El largo final, una vez que completamos la hilera de puntos bajos. Y para la cenefa, vamos a hacer lo siguiente. Yo acá ya completé mis vueltas de puntos bajos, entonces les quería mostrar cómo voy a realizar la cenefa, para que ustedes, si la quieran replicar, la puedan hacer igual. Entonces, coloqué acá mi último punto bajo, ¿sí? Entonces, arranco haciendo 2 cadenas, ¿sí? Que van a corresponder a mi primer punto bajo. Luego me voy, ven, calculan más o menos, doblan ahí para ver qué espacio les ocupa. Aquí me voy a introducir donde puse el primer punto bajo. Esto es medio como a ojo, chicas, porque de acuerdo al hilado, la tensión que ustedes tengan y cuán abierto tengan los puntos, los van a tener que ir ubicando de manera tal que el tejido quede plano. O sea, plano es que no se le, o sea, que el elástico o la cenefa no le haga esto, no le frunza así el tejido para que no se les deforme. Y a lo contrario, ¿sí? No poner demasiados puntos para que esto se abra así y les quede como un abanico. Entonces, a veces es prueba y error. Esto no es una ciencia exacta, es un trabajo artesanal. Entonces, primero coloco 2 cadenas ahí en la esquinita, le puse 2 cadenas para girar el tejido, ¿sí? Coloco un punto bajo ahí de donde salió mi primer punto bajo. Hacemos una cadena de separación y ahora me voy a ir, ¿ven? Que ustedes apoyan así para ver qué distancia les está ocupando más o menos lo que están realizando. Entonces, venimos acá, ¿sí? Y aquí vamos a introducir nuestro primer punto bajo, ¿sí? Entonces, hacemos una cadena y se fijan, ¿ven? Yo lo voy a introducir acá. Más o menos tenemos que colocar, no les tiene que quedar tirante y tienen que hacer ahí, ¿ven? Entonces yo puse acá, punto bajo, cadena. A ver si se ve ahí. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo. Cadena. Acá, en este espacio, ¿ven donde tengo el punto alto? Ahí, aquí, coloco un punto, punto bajo, cadena. Me voy aquí, a este espacio, punto bajo, cadena. Acá de vuelta, donde tengo el punto alto herringbone de la punta, ahí lo envuelvo, punto bajo, cadena. Acá, ¿ven? Apoyo así, acá me voy a este espacio. Más o menos tienen que buscar un espacio, ¿sí? Equidistante en el borde para que les quede una cosita, ¿ven? Que yo no lo estoy ni forzando el tejido para que se estire ni para que se achique. Y de esta manera van a ir colocando, ven cómo queda en el borde, un punto bajo y una cadenita, un punto bajo y una cadenita. Ese es el borde que yo le voy a realizar. Por supuesto que ustedes, si quieren, lo pueden variar, ¿sí? Entonces, quiero llegar a la punta porque quiero mostrarles cómo vamos a trabajar en las esquinas. Acá, donde me empieza el punto alto herringbone, ahí coloqué mi último punto bajo. Le hice la cadenita y aquí, ¿ven? Donde tengo la primera cadena, tengo el nudito ahí de inicio. Ahí voy a introducir mi último punto bajo, ¿sí? Ahí va mi último punto bajo. Ahora, para girar el tejido y volver, voy a hacer 2 cadenitas, ¿sí? Giramos de esta forma. Ahí. Y ahora vamos a, donde tenemos la cadena de separación, ¿sí? Ven que acá tengo el punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, ¿sí? Donde tengo la cadena, ahí voy a colocar mi punto bajo, ¿sí? Yo me voy a llevar esta hebra. Ahí coloco mi punto bajo. Entonces en el borde me van a quedar las 2 cadenitas. Y ahora repito, cadena. La cadena me va a quedar ubicada sobre el punto bajo y vamos a colocar el punto bajo alrededor de cada cadenita de separación que fuimos colocando.
Entonces, punto bajo, cadena. ¿Ven que acá tengo el punto bajo? Me voy acá, envuelvo ahí. Punto bajo, cadena, punto bajo, cadenita. Y así completamos hasta abajo. Bueno, coloqué mi último punto bajo, mi última cadena. Y acá ven que tengo el primer punto bajo y acá tengo las dos cadenitas que le hice en el borde, que es lo mismo que le hicimos acá arriba, ¿sí? Las dos cadenitas. Cuando llegan a las dos cadenitas, ¿sí? Ahí, ¿ven? Acá, ¿ven que tengo mis dos cadenitas ahí? En el huequito, ¿ven que se forma ahí? Ahí colocamos nuestro último punto bajo, ¿sí? ¿Ven que nos quedó? Punto bajo, cadenita, punto bajo. Y ahora repetimos. Subimos dos cadenitas, giramos el tejido y hacemos el mismo procedimiento en la vuelta del derecho. Volvemos acá, ven que ya tenemos las dos cadenitas. Y ahora me salto este último punto bajo y me voy acá al espacio de la cadena y ahí coloco mi primer punto bajo. Entonces en el borde me quedan las dos cadenitas, punto bajo. Y ahora completo hasta la otra punta. Y así la cantidad de hileras que ustedes deseen colocarle a la cenefa. Acá les quería mostrar, en caso que quieran customizar, ¿sí? Su cenefa. Tengo uno de estos galones, ¿sí? De lentejuelas, ven que vienen cosidos de la parte de atrás. Esto es opcional, ¿sí? En caso que se lo quieran realizar. Tenemos que poner las lentejuelas que corran en este sentido, ¿ven? Que están como apiladas así para que corran así y no se nos traben tanto en el tejido, no se enganchen tanto. Vamos a pasar por acá, ¿sí? Toman una punta ahí y despacito vamos a ir pasando nuestra tira con cuidadito, ¿sí? De no hacer lío. ¿Ven? Con amor vamos a ir, ¿ven cómo van pasando? ¿Sí? De esta forma, por abajo de las B. Así lo vamos a ir enganchando y pasando, ¿ven? Ahí. Ven que quedan abajo de las B y nos va a quedar como detalle en la cenefa. Yo se lo voy a, porque esto es algo para hacerlo con paciencia y no apurada en el video, pero se lo quería mostrar para que lo tuvieran como opción. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 hileras. Yo voy a tratar de hacerlo en la segunda y en la tercera hilera, o sea, hilera de por medio, ¿sí? Otra manera, yo probé hacerlo, pero me resulta más fácil y más prolijo así, es a medida que van haciendo la hilera, ir sosteniendo el galón y intercalándolo en el punto, pero se me hacía un poco lío. Me parece que de las opciones de coser, ir colocándolo a medida que tejemos, y a mí esta es la que más me gusta, pero ustedes pueden utilizar la que quieran. Y así de manera muy sencilla, cuando llegamos a la B, pasamos por ahí, enganchamos la tirita, ¿sí? Con amor, para que no se nos rompa el tejido, ni la lana, ni nada. Van pasando ahí y con cuidadito, ahí no se vaya enganchando a ningún lado. Vamos tirando suavemente y vamos pasando la tirita. Esto requiere un poquito de paciencia, un poquito de tiempo, pero yo creo que el detalle final lo merece. Acá creo que se me están enredando. Bueno, ahora después fuera de cámara lo acomodo, ¿sí? Bueno, eso les quería mostrar.